Esta es la historia de uno de los personajes más oscuros y poderosos de nuestro país. Es la vida de un contador nacido en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, en 1944, y que años más tarde se transformaría en el hombre que, desde las sombras, controlaría la vida de los argentinos por décadas. Un monje negro sin rostro. Manieto era tan solo un bebé cuando Roberto Noble fundó Clarín en 1945. Tuvieron que pasar más de 25 años para que desembarcara en el diario que luego transformaría, a fuerza de conspiraciones y espurios negociados, en una de las corporaciones mediáticas más importantes del continente. Pero no nos adelantemos. Manieto ingresó al diario después de la muerte de su fundador, Roberto Noble, como adscripto a la dirección, pero fue en el marco de la pelea por la herencia cuando consolidó su lugar como aliado y asesor de la viuda, Ernestina Herrera, contra la otra ex esposa y los hermanos del difunto Noble, que le disputaban el control del diario y una prometedora fortuna. Además, dentro del diario competían dos facciones: la histórica, vinculada al desarrollismo, integrada por la vieja cúpula que era cercana al fallecido Roberto Noble, y un nuevo frente integrado por Manieto, José Aranda y Lucio Pagliaro. Juntos, y hasta hoy, pergeniaron en complicidad con Ernestina un plan para ir por todo y a cualquier precio. Ernestina Laura Herrera de Noble recibe al presidente de la Nación aquí en la redacción de Clarín para realizar la prueba de papel prensa fabricado totalmente en nuestro país. El presidente de la Nación está firmando el libro de visitantes de Clarín. Se apresta ya en este momento a visitar las instalaciones y a dirigirse donde se pondrá en marcha la máquina que imprimirá un suplemento con este nuevo papel prensa. En este momento el presidente de la Nación se apresta a poner en marcha una de las rotativas acá en Clarín. La señora de Noble es saludada por algunos de los empleados. Quiero agregar que con esta misma mano, y gracias a la eficiencia de la empresa del señor Chivita y a la comprensión de Clarín, hará que se ponga en movimiento esta rotativa, hoy 21 de septiembre, antes de 10 días, tendré también la suerte de firmar con mi mano derecha la radicación, la instalación de la fábrica de papel argentino. 21 de septiembre de 1972, Ernestina Herrera de Noble puso a disposición de la dictadura de la LUCE las instalaciones de Clarín para realizar una prueba de impresión con el papel obtenido por Papel Argentino, la empresa antecesora del actual papel prensa. Que el papel que salga de la fábrica y sobre el que ha de escribirse la historia a medida que transcurre, quede asociado a su nombre. Esas inscripciones suelen ser más duraderas que el bronce. Muchas gracias. Realmente es una circunstancia que, a pesar que me toma de sorpresa el tener que hacer uso de la palabra, no tengo que hacer esfuerzos para transmitir lo que siento. Muchos civiles que con nosotros se juegan en el gobierno, sin pedir y sin esperar nada, y sin nada en qué especular para el futuro, en nada más de poder tener la tranquilidad de conciencia de decir: fuimos útiles, pusimos
nuestro aporte modesto, individual y desinteresado para facilitar que los argentinos, como hoy, aquí en Clarín, evidencien que este país no está parado, ni habrá nadie capaz de pararlo, mientras haya sentimientos, emociones y voluntad argentina. Muchas gracias. Acabo de hacer uso de la palabra. Papel Argentino nació en mayo de 1972. La intención del dictador Agustín Lanusse era que el Estado se quedase con el 49% de las acciones y el resto repartirlo entre los empresarios. Su primer directorio estaba conformado, entre otros, por César Chivita, propietario de Editorial Abril, y su ex socio, César Doretti, quien además sostenía amistad con David Graeber. La señora de Noble hace entrega de un suplemento, del suplemento que acaba de salir de la rotativa de Clarín, un suplemento hecho con papel argentino en una empresa argentina. También se le hace entrega de un folleto titulado Papel de Diarios, Estrategia para un País Adulto. El general Lanusse ojea este primer ejemplar. La presencia de Lanusse en Clarín fue una operación de prensa que apuntó a consolidar el vínculo que lo unía con los directivos del gran diario argentino y asegurarse que el tratamiento informativo sobre la masacre de Trelew no incremente la lucha antidictatorial de distintos sectores populares que soñaban con la libertad y la justicia social. El golpe de marzo de 1976 fue recibido en la primera plana de Clarín con un título lacónico y pretendidamente neutral: Nuevo Gobierno. Durante los primeros años de la dictadura, Ernestina Herrera estrechó lazos con los militares y empezó a consolidar el poder del diario. Las páginas de Clarín reprodujeron fielmente los comunicados oficiales que disimulaban los secuestros y los asesinatos bajo el eufemismo de enfrentamientos. Y hizo grandes negocios mientras desaparecían varios miles de personas, entre otros papel prensa. El apoyo de Clarín a la dictadura se vio compensado, entre otros negocios, con papel prensa. La dictadura militar de Videla le ofrece a Clarín, La Nación, La Razón y la prensa participar del negocio de la producción de papel, o sea, de alguna manera ser jueces y partes porque fijan el precio del insumo, que es crítico para sus competidores también. Quienes en algún momento, por omisión o por silencio o por como quieran verlo, consintieron las desapariciones, usen ahora la palabra desaparición como argumento para mantener un negocio, me parece realmente poco feliz. Lo asombroso no es el silencio empresarial del grupo Clarín acerca del origen de los hijos de la señora de Noble, sino el de todo el establishment periodístico, ¿no? A principios de la dictadura, Ernestina Herrera adoptó a dos chicos a los que les impuso el apellido de su marido muerto 7 años antes. Las abuelas de Plaza de Mayo sospechan que Marcela y Felipe Noble podrían ser hijos de desaparecidos y hay una causa judicial con múltiples implicancias políticas que dista de haberse resuelto. En el caso de Clarín, la dueña, la señora Herrera de Noble, es una mujer que lógicamente está muy consustanciada con la dictadura y con los golpes de Estado por su situación social y sobre todo de ser dueña y ahora más de un emporio, con el agravante de que esta señora tiene 2 chicos que todavía estamos esperando que la justicia actúe como corresponde para saber si no son los nietos que estamos buscando y que hay denuncias en nuestra institución, denuncias muy serias, y además está probada la irregularidad del procedimiento de las adopciones, de que podrían ser chicos entregados por Monseñor Plaza o por Camps, que era el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, o por Videla. Lo extraño es que si todo fue legal y estos niños no son nietos nuestros, ¿por qué no se hacen los análisis rápidamente y se dilucida la incógnita para las 2 personitas que son un niño y una niña, o un hombre y una mujer, y para las abuelas que piensan que son los nietos que están buscando? En el caso de la señora Herrera Noble, para nosotros también era una civil que podría haber tenido esta misma circunstancia.
por lo que nos llevó a ir a hablar con ella hace muchos años atrás, diciendo, es una civil, vamos a acercarnos porque tenemos más que suficientes denuncias de que esos chiquitos podrían ser nuestros nietos. Y nunca nos recibió ella, nos recibió Magneto, donde en la segunda entrevista nos ofrece decirnos quién eran las madres biológicas, porque las conocían, si nosotros decíamos quiénes eran los denunciantes. Ante semejante chantaje, la adopción no de volvimos Marcela más. y de Felipe, que es algo que ocurre en 1976, tiene primero una historia de hechos que no son creíbles y después tiene una historia de papeles que todavía son menos creíbles. Clarín sale de la dictadura militar en el 83 claramente como el líder del mercado de diarios. Entrados los primeros años de la década del 80, Clarín termina la dictadura transformado en el diario más importante del país, gracias a su sociedad con el poder de facto, independiente de voz, no de los asesinos de la dictadura militar. Caída en desgracia la dictadura y fiel a su estilo, Magneto traiciona a los militares y se abraza a la democracia como quien se abraza a un nuevo amor. De repente, el diario que había actuado de encubridor descubría los horrores de la dictadura y los socios del ayer eran asesinos que merecían el repudio de toda la sociedad. Comienza una nueva etapa y Magneto consolida su modus operandi: sacarle todo lo que pueda a los gobiernos que vendrían mientras les sirvieran, para luego traicionarlos y comenzar la construcción de un sucesor funcional a sus intereses. Un día Magneto me manifiesta, dice, mira José, vos sos nuevo en esto, pero te voy a explicar algo. Los gobiernos duran 6 años, los diarios duramos 100. Entonces la política de los 3 diarios, ¿cuál debe ser? Los primeros 2 años sacarle a los gobiernos todo lo que se pueda. Los segundos 2 años pegarle para seguir sacándole más cosas. Y los terceros 2 años hay que voltearlo porque tiene que venir un gobierno nuevo y que recomenzar el ciclo. ¿Qué pasaba entonces? En 1986, el Grupo Clarín, que todavía no era el Grupo Clarín, era nada más que el diario y papel prensa, comenzaba a forjarse, empezaba el grupo con la compra encubierta de Radio Mitre y de FM 5 Estrellas, que después se denominó la FM 100. En esa época, esta incursión de Clarín en la compra de Radio Mitre estaba atada a la promesa supuesta de Raúl Alfonsín de otorgarle la licencia, derogando el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión, que prohibía que un medio gráfico fuese dueño de radios o de canales de televisión. Según Clarín, Alfonsín no cumplió con su promesa, y esto hizo que el diario, la radio, apuntara con todos los cañones contra el gobierno del primer presidente constitucional después de la dictadura. ¿Qué pasó en los días siguientes? Bueno, pasó lo mismo que ahora. Diario Clarín, febrero de 1987. Duro ataque de Alfonsín a la oposición. Clarín de 1987. Críticas de la oposición al discurso de Alfonsín. Clarín, febrero del 87. Criticó a Depa los conceptos de Alfonsín sobre la prensa. Rechazó a Edva los juicios del presidente contra Clarín. Rechazan críticas contra Clarín. La Nación. A Edva dio a conocer su preocupación. Pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera decidida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Si el pueblo y la nación fueran lo que el Clarín dice que es, estaríamos todos destrozándonos entre nosotros. Nosotros en abril, creo que más precisamente el 26 de abril del 88, presentamos una ley de radiodifusión. ¿Por qué? Porque habida cuenta de que era evidente que nos íbamos a ir del gobierno en el 89, no queríamos dejar abierto el camino a que el gobierno que nos sucediera eliminara el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión
y dejar abierto el camino para un proceso de concentración oligopólica de medios de comunicación. El artículo 45 de la vieja ley de radiodifusión establecía la prohibición para aquellos que tuvieran medios gráficos de acumular licencias de radio y televisión. Como nosotros teníamos constancia de que Manieto y el Grupo Clarín, que todavía no tenía la dimensión que hoy tiene, buscaba la derogación del 45, teníamos la preocupación de que nuestra retirada del gobierno no significara que quien nos sucediera le diera esa oportunidad. Y esta constancia la teníamos porque, siendo yo presidente de la Comisión de Comunicaciones, un día recibí, creo que en el año 86, una llamada de Manieto, a quien yo no conocía, que me invitó a tomar un café al diario en la calle Piedras. Por supuesto yo fui. Y ahí me planteó que el objetivo de ellos era la derogación del artículo 45. En ese momento querían derogar el 45 porque habían comprado Radio Mitre, digamos que clandestinamente, porque precisamente no estaban autorizados por la ley de radiodifusión. Y entonces querían tener cobertura legal. Están discutiendo entre ellos. Les pido que piensen lo que están haciendo. En el 87, más concretamente en Semana Santa, efectivamente, hubo ahí un periodo, digamos, de nebulosa. Asume la dirección de la radio un periodista, Abel Maloney. Yo no sé si ya había un traspaso formal al grupo, pero lo cierto es que ya había dejado de pertenecer a Julio Moyano. Para ser sincero, no sé si era una transición o si ya estaba en manos de Clarín. Se le busque la solución necesaria que creemos que debe ser política al problema de los juicios, que la conducción actual de la fuerza, que no es representativa de nadie, sea reemplazada, y además que la fuerza sea considerada dentro del esquema democrático del Estado de Derecho que estamos viviendo como una de las instituciones más de la nación y no los kelpers de la sociedad como somos considerados. Pintadas. Radio Mitre se constituyó en la única radio que le hizo un reportaje a Rico en directo desde Campo de Mayo. Y ahí hubo toda una discusión en torno a lo que es, por un lado, el ejercicio de la libertad de prensa, pero por el otro lado, la apología de un proceso golpista como el que estábamos sufriendo, como estaba sufriendo la democracia. Yo he escuchado la radio que ya lo único que falta es que hagan el golpe por radio. ¿Usted cree que Pero por favor, querido, y ustedes quieren defender eso. Eso no es libertad, eso es licencia, eso es inconsciencia y responsabilidad de demócratas que quieren defender la democracia. Bueno, evidentemente el doctor Pugliese ha participado de una... Sí. Ponga que estoy enojado. No, por favor, doctor. Lo invitamos a seguir charlando, por favor. No estoy enojado. Estoy diciéndoles la verdad. Defiendan la democracia y no la primicia. Lo cierto es que nosotros le pedimos que cesara de transmitir el reportaje y ante la negativa, nosotros que habíamos puesto en cadena nacional todos los medios en manos del Estado con la consigna democracia o dictadura, entendíamos que Radio Mitre estaba propagandizando o agitando en una situación favorable a los golpistas. Y entonces decidimos ocupar la radio. Y fue un grupo de unos 40 militantes, encabezado por varios diputados nacionales, entre ellos recuerdo a José Gabriel Dumont, que posteriormente fue ministro de Educación del gobierno, en fin. Y ingresaron pacíficamente a la radio y le reclamaron a la dirección de la radio que cesara con esa actitud, digamos, de poner en el aire a los golpistas en directo. Y bueno, hubo sí, de parte nuestra o del gobierno, una actitud
digamos, presión para que cesara esa propagandización golpista y bueno, cesó. Y poco tiempo después, en octubre, la derrota electoral del gobierno de Alfonsín en las elecciones de medio término, las parlamentarias. Nosotros en abril, creo que más precisamente el 26 de abril del 88, presentamos una ley de radiodifusión. ¿Por qué? Porque habida cuenta de que era evidente que nos íbamos a ir del gobierno en el 89, no queríamos dejar abierto el camino a que el gobierno que nos sucediera eliminara el artículo 45 de la ley de radiodifusión y dejar abierto el camino para un proceso de concentración oligopólica de medios de comunicación. El artículo 45 de la vieja ley de radiodifusión establecía la prohibición para aquellos que tuvieran medios gráficos de acumular licencias de radio y televisión. Como nosotros teníamos constancia de que Manieto y el Grupo Clarín, que todavía no tenía la dimensión que hoy tiene, buscaba la derogación del 45, teníamos la preocupación de que nuestra retirada del gobierno no significara que quien nos sucediera le diera esa oportunidad. Y esta constancia la teníamos porque, siendo yo presidente de la Comisión de Comunicaciones, un día recibí, creo que en el año 86, una llamada de Manieto, a quien yo no conocía, que me invitó a tomar un café al diario en la calle Piedras. Por supuesto yo fui. Y ahí me planteó que el objetivo de ellos era la derogación del artículo 45. En ese momento querían derogar el 45 porque habían comprado Radio Mitre, digamos que clandestinamente, porque precisamente no estaban autorizados por la ley de radiodifusión. Y entonces querían tener cobertura legal. Y seguramente porque ya estaba pensando en ese proceso de concentración de licencias de radio y televisión. Hay que ubicarse, en aquel momento recién el fenómeno de la televisión de cable empezaba a tener alguna expansión. Entonces nosotros en el año 88, previendo que podía ocurrir eso, presentamos un proyecto de ley. Un proyecto de ley que habíamos consensuado con el peronismo, en aquel caso concretamente con Cafiero, que era presidente del PJ y a la vez gobernador, había sido electo precisamente en las elecciones del 87. Yo vengo a decirles que soy el gobernador del pueblo, soy el gobernador que ustedes han querido que sea. Y con ellos habíamos acordado en hacer una ley de la democracia que fijara las reglas de juego para este sector de la radiodifusión y la televisión, de modo tal de que no se produjeran esos fenómenos de concentración que ya se advertían en otros lugares del mundo. Pero tuvimos un inconveniente muy serio, que fue lo que impidió el tratamiento de la ley, que a lo largo del año 88 se desarrolla la interna peronista y gana Menem. Eso lo deja a lo que se llamaba la renovación peronista y a Cafiero en particular en una situación de extrema debilidad. Como seguramente Menem ya tenía compromisos con el Grupo Clarín, trabó el tratamiento de la ley. Las elecciones del 14 de mayo le dan el triunfo a Menem con el 47% de los votos. Pasadas las elecciones, Alfonsín intenta involucrar al presidente electo en alguna solución conjunta para la gran crisis que vive el país. Pero Menem da un paso al costado. Se empieza a hablar de una entrega anticipada del poder. La derrota del 14 de mayo fue dura, y enseguida se planteaba el problema de la gobernabilidad. ¿Cómo podía seguir gobernando por 210 días un equipo que había acabado de recibir este veredicto en las urnas y que tenía en contra no solo al partido triunfante, sino también a los militares revoltosos, los empresarios poderosos, iglesia y sociedad rural, así como a los sindicatos unidos detrás de la coalición victoriosa? Muy pronto, la transmisión anticipada del poder al presidente electo llegó a ser la opción más probable. Como cuenta un amigo de Alfonsín, el ambiente era realmente tétrico. A comienzo de mayo se liberó el tipo de cambio a instancia de los empresarios que garantizaban su estabilidad. Y al día siguiente,
el dólar se disparó al triple. Estamos destrozados, comentó Alfonsín ante dos testigos cercanos, Simón Lázara y Marcelo Stubrin. Aguanten, escuchen y recuerden, algún día les vamos a pasar la factura. Después de la derrota, planteaba a los grandes empresarios: déjenme llegar a diciembre. Y Héctor Mañeto, presidente del poderoso grupo de prensa Clarín, le contestó: ustedes ya son un obstáculo. Viajo a La Rioja para comunicar al presidente electo. Entonces yo llegué allá, Menem estaba con Mañeto y con un árabe, creo, que había venido. Bueno, cuando yo llegué, bueno, él hizo una parte y le dije: vengo a avisarte que el presidente renuncia esta noche. ¿Qué hacía Mañeto ahí? Ah, no lo sé. Yo digo quién estaba, qué sé yo qué hacía. La historia. Mañeto llega con su taquígrafa y su secretaria a la casa de gobierno de La Rioja, o a la casa directamente de Menem. Menem lo recibe con una sonrisa. La sorpresa de Terraño. ¿Quién está sentado allí? Muy cómodamente instalado. Mañeto. Como seguramente Menem ya tenía compromisos con el Grupo Clarín, trabó el tratamiento de la ley. Y entonces, ¿qué situación se produjo? No hubo ley de radiodifusión, que era mucho más restrictiva que la actual ley de servicios audiovisuales. Creo que la actual ley establece un tope de 24 licencias, nosotros establecíamos un tope de 4 licencias. Entonces, no hubo ley, y apenas Menem se hace del gobierno, se vota la llamada ley de reforma del Estado, y en esa ley de reforma del Estado, en un articulito, se contrabandea la derogación del 45. Es decir, ocurrió lo que preveíamos que iba a ocurrir. Realmente es un día sin precedentes en la historia argentina. Yo me congratulo de poder hacer estas manifestaciones y felicito al gobierno del presidente Menem por esta decisión política de tanta trascendencia. Clarín aprieta a Menem. Cuando fue la famosa discusión Menem-Mañeto, por ejemplo, discutían el tema de, bueno, Menem le concedió Canal 13 a Clarín y todo eso. Entonces parece que Menem, en medio de la discusión, le dice a Mañeto: lo que pasa es que usted lo que quiere es mi puesto. ¿Usted quiere ser presidente? Usted quiere ser presidente. Contestó Mañeto: puesto menor. Puesto menor. La cuestión es evitar los monopolios. Los monopolios, claro. Pero están existiendo ya. Sí, ya desde hace rato. No me haga hablar más, Mirta, por favor. ¿Que se refiere al caso Clarín? No, yo no me refiero. Esa anticipación de la entrega del gobierno tiene un acuerdo entre el presidente saliente y el presidente entrante. Parte de ese acuerdo es sancionar con las mayorías peronista y radical en el Congreso un paquete de leyes. La más importante de ellas fue la ley de reforma del Estado, que levanta el impedimento que pesaba sobre los empresarios de diarios para tener licencias de radio y de televisión. Bueno, cuénteme un poco, ¿qué sensación ahora que ya están en poder casi de Canal 3? Tenemos una gran preocupación, que creo que también compartimos con los colegas que fueron adjudicatarios del 11. ¿Qué es lo que va a quedar? Esta es una disminución del gasto que va a haber también en el Estado. Es la primera privatización importante que se ha hecho en el país. Y lo hacen al principio, no al final. Y lo hicieron al principio del gobierno y no al final. Esto está demostrando un convencimiento en los sectores de poder de que es el camino correcto. ¿Por cuántos años se lo dan, por empezar? La licitación es por 15 años, renovable a opción del que recibe el canal 10 años más. Es decir, son 25 años. La libertad que tienen los medios de comunicación es la libertad que los propios medios de comunicación saben defender. Todos sabemos que la relación entre el poder y los medios de comunicación es una relación no fácil, que tiene... A papá se lo va a decir. Todos tenemos experiencia de eso. Lucio, pero hoy es una realidad. En esa época había muchas maneras de llamar al diario. Uno era el ministerio, porque existía la convicción, que después se mostró ilusoria, de que si alguien entraba al diario, nunca más se iba a quedar sin trabajo. Eso no era poca cosa en la época de las privatizaciones, de los despidos masivos y demás. Otra manera de llamar al diario era
es un marido golpeador. ¿Por qué es un marido golpeador? Porque te protege hacia afuera, nada te va a pasar hacia afuera, y hacia adentro aguántatelas. En la segunda mitad de los años 90, Clarín va a enfatizar algo que hasta ese momento no era medio desconocido, que es su mímesis con el interés de los argentinos. Clarín es el grupo de medios de la Argentina y de los argentinos. Clarín, el gran diario argentino. Insisto, esto obedece a una lectura correcta de que llegan capitales extranjeros, entonces nosotros somos el grupo de medios que interpreta el sentimiento somos la argentinidad, digamos, mientras que los otros son de afuera, son foráneos. En las páginas de Clarín se reconocen día a día millones de personas. Son los lectores los que determinan cada mañana qué leerán. Por eso podemos decir con orgullo que estamos instalados en el sentido común y en la cultura cotidiana de varias generaciones de argentinos. En 1996, el secretario general de redacción del periódico más poderoso de la Argentina, Roberto Guareschi de Clarín, aceptó reflexionar sobre el gran diario argentino. Hasta el eslogan influye. Tiene el peso de que tenemos que ser los mejores, afirma, y asegura que Clarín vende mucho, pero al mismo tiempo es tenido en cuenta y forma opinión. El diario tiene el poder de instalar temas, pero nada es arbitrario ni automático, porque si fuera así cualquier cosa que pusiéramos en tapa se impondría. El poder de Clarín consiste en que encontró una fórmula única entre lo popular y lo serio, que ya estableció un vínculo importante con la sociedad y que en ese sentido forma parte entrañable de la Argentina, como el fútbol, el tango o el cine. Desde que yo me acuerde, desde la mesa familiar, Clarín era el diario argentino. Me acuerdo en alguna época se hacían focus groups para que los lectores lo definieran y los lectores equiparaban al diario con el churrasco con ensalada, el café con leche con medias lunas, o sea, como algo presente en la mayor parte de las casas, concreta o imaginariamente. Es así como a partir de nuestro diario, que obró como un núcleo fundacional, hemos constituido el primer grupo de comunicaciones del país, el Grupo Clarín. Clarín blanquea su conformación como grupo, que de facto ya existía, en la segunda presidencia de Menem, ¿no? ¿Qué tenía Clarín? Bueno, al diario, tenía Artear, que gestiona la licencia de Canal 13 y señales informativas como TN y la señal Volver de cable. Tiene su planta impresora, Radio Mitre, FM 100. Ya está expandiéndose claramente en multicanal, tiene televisión codificada, señales como Teis Sports. Entonces organiza Simeco. Simeco es a su vez un grupo, digamos, una sociedad que protagonizan Clarín, La Nación y una empresa periodística española y que compra a los diarios La Voz del Interior de Córdoba y a Los Andes de Mendoza, ¿no? Y al mismo tiempo se asocia, como decíamos, con el Grupo Cisneros. Entonces, Clarín, en su presentación en sociedad como grupo, tiene ramificaciones en todas, digamos, los eslabones de la cadena de valorización de los medios de comunicación. Esto es un auténtico multimedios. O sea, cuando digo que tiene una integración vertical, significa que prácticamente se autoabastecen. Producen la noticia, producen el papel, lo editan, lo diseñan, lo imprimen. Telefónica con aval del gobierno de Menem, con sociedad con el Banco República de Moneta de Mendoza,
con un volumen de facturación infinitamente superior al del Grupo Clarín. Cuando digo infinitamente superior me refiero a 10 veces la capacidad de facturación del Grupo Clarín, el grupo Telefónica, ¿no? Y conforman el Grupo 6, que absorbe lo que era Telefe, más radios, más operadores de cable. Es decir, se termina conformando un grupo que es superior en escala económica a Clarín. No es superior en su inserción en el hogar argentino promedio, porque no tienen un diario, no tienen un diario de cabecera, no tienen la posibilidad de tejer, de troquelar la agenda, como sí lo hace el diario Clarín en este periodo. No obstante lo cual, es un grupo que amenaza el liderazgo que ejercía Clarín. En el SEIG especulaban, y así se lo aseguraban a funcionarios del gobierno, que forzándonos a crecer para empardarlos, nos iban a debilitar, al punto de llevarnos a un crack o a tener que vender. Por eso no pudieron disimular primero la sorpresa y luego cierta frustración cuando cerramos la venta del 18% del grupo a Goldman Sachs por $500 millones. Sorpresivamente para muchos, así como ese grupo se arma con mucha facilidad, se desarma también muy rápidamente. Tras el desarme del grupo 6 Telefónica, Clarín vuelve a ejercer, digamos, el liderazgo casi, diría, no en soledad, porque si uno considera que en televisión tiene a Telefe, que le hace sombra, si uno considera que en radios hay varias que le hacen sombra, pero como grupo multimedia, integrado verticalmente, con intereses en todas las ventanas, digamos, que podamos imaginar, no tiene sombra. Es en el año 98 cuando Clarín incorpora a Goldman Sachs dentro de su capital accionario y donde sincera que es un grupo. Ese cambio, que es un cambio que no es menor, de la estructura interna del Grupo Clarín, yo creo que va en detrimento de su potencia periodística, pero la globalización de los mercados financieros y al mismo tiempo el funcionamiento a escala global de las industrias culturales y en particular de los medios de comunicación va a conducir a que la importancia económica que empieza a cobrar el sector de medios de comunicación justifique su asociación con capitales bancarios, ¿no? O sea, ya no es un sector importante únicamente en términos políticos, los medios de comunicación, sino que empieza también a ser importantes en términos económicos. En el 99, el Grupo Clarín se constituye en sociedad anónima. Mañeto se asigna el título de CEO, Chief Executive Officer, que es el dialecto de la corporación multinacional, y fundan una nueva sociedad, que es la que controla el Grupo Clarín, que se llama Dominio. Esa sociedad es la prueba que Mañeto es uno de los dueños de Clarín, y ya no solo un gerente, y que tiene casi tantas acciones como Ernestina. Ella tiene 35,555%, él un 35%, y los otros dos socios, que son Pagliaro y Aranda, tienen cada uno un 14 y pico %. Pero el grupo que controla las acciones de ellos cuatro se llama Dominio. Me pareció un lindo nombre. Simbólico. La batalla legal entre Ernestina Herrera y la hija de Noble comienza de inmediato de la muerte de Noble y termina en el año 98. Y el tercer juicio que ella inicia, ya más grande, que es el que termina en el año 98, por daños personales a su integridad personal. Y ella dice que Ernestina ha llevado adelante un proceso de desaparición de su persona, borrándola de la historia oficial de Noble, de la historia escrita de Noble, y reemplazándola por los hijos adoptivos de Ernestina. Hay una sucesión de hechos. Por ejemplo, Ernestina se lleva el cadáver de la cripta de Recoleta y le crea del cadáver de la familia, digamos, el cajón con el cadáver de Noble, lo saca de la cripta de la Recoleta de la familia Noble y le crea uno nuevo en una cripta llamada Herrera Noble. Y cuando se hacen ahí los homenajes, cada vez que se cumple un año de la muerte de Noble, Lupita o no es invitada, o si es invitada, en las fotos del otro día en el diario Clarín
a ella la borran de la foto. Y ella lleva adelante una guerra personal con Ernestina para ser nombrada, para ser vuelta a la historia oficial, que luego termina, que es lo que termina siendo en el año 98, resuelto en un juicio que en realidad es resuelto porque Ernestina, sus abogados le dicen que va a perderlo, porque los jueces le dan la razón a Lupita, y entonces ahí hay una restitución de su nombre que se manifiesta en un artículo de doble página que Lupita publica en el diario Clarín, que se llama Roberto Noble, mi padre, si no me equivoco, en donde hace un relato sobre que ella es la hija de Noble, y luego eso va acompañado por un acuerdo económico que es el último, ese es el final de esa batalla judicial. Clarín en general en los distintos gobiernos desde el 83 para acá ha hecho lobby y ha hablado con presidentes y con sus funcionarios para obtener determinados beneficios que han permitido justamente el enorme crecimiento económico de ellos como grupo. Durante el gobierno de la Rúa lo que ellos querían era que se ampliara la capacidad de Canal 13 en todo el país, que se ampliara la cantidad de repetidoras. Para eso el gobierno de la Rúa tenía que tomar una decisión administrativa. Y de la Rúa, como en tantas otras cosas, dilataba el momento de la decisión. Jorge Rendo, que era el que hablaba de este tema con los funcionarios de la Rúa, es el que presionaba a los funcionarios de gobierno para que sacaran las resoluciones que necesitaban para que Clarín obtuviera lo que quería. Y hay un viernes, si no me equivoco, en que él llama al funcionario y le dice, bueno, ¿por qué no hay razón para que sigan demorados? ¿Qué es lo que pasa? Y el funcionario le dice, bueno, lo que pasa es que todavía los decretos son complicados, todavía no tenemos el decreto, etc. Y entonces Rendo le manda por moto esa misma tarde, lo cual al funcionario lo sorprendió, el decreto escrito por los abogados de Clarín para probar que finalmente no era tan complicado escribir un decreto. Y bueno, el funcionario, según me cuenta, ese decreto nunca fue firmado, me cuenta que eso hizo que a ellos les pareció demasiado que Clarín les escribiera un decreto que el presidente tenía que firmar. Bueno, esta es la esquina Ana Ale. Lleva este nombre porque la compañera, Ana, que fue mi compañera, fue la última secretaria general de la Comisión Interna de Clarín. Sí, que duró solo 3 meses. La eligieron en agosto y ya el 4 de noviembre del año 2000 la empresa toma la resolución de echar a toda la Comisión Interna, a los 10 delegados, y a 117 trabajadores más, así que echó a casi todo el activismo sindical y desde entonces se prohibieron las asambleas. Nos despidieron con los métodos de la dictadura. Empezaron a llegar los telegramas de despido a la mañana, un sábado. Rápidamente nos juntamos en la puerta del diario. Estaba la calle vallada, o sea, el diario se permitió vallar la calle, que en general es una atribución que le corresponde al Estado, no a un particular. Había tipos de civil, había tipos de la federal, a uno se le cayó un carnet de la bonaerense. En los techos había tipos armados y tipos filmando. Nuestras asambleas fueron todas filmadas, al punto que después algunos jefes se permitieron tomarle el pelo a los compañeros, no mostrándoles, sino diciéndoles cómo estaban vestidos en la última asamblea que diluviaba. Uno iba con la campera y la gorrita, y le dijo, te pusiste la gorrita para que no se te reconociera, ¿no? O sea, filmaron y vieron lo que filmaron. Esos son los métodos de la dictadura, esos son los métodos de los servicios, esos son métodos que solamente pueden prosperar cuando hay una complicidad absoluta del aparato del Estado. Y eso fue lo que nosotros verificamos inmediatamente. O sea, en la primera reunión en el Ministerio de Trabajo, el abogado de la patronal dijo que tenían $3 millones para pagar en indemnizaciones. Éramos verificados, 117 despedidos,
Ahí adentro estaba toda la comisión interna, gran parte de la junta electoral que había organizado las elecciones y después compañeros sin representación sindical. Y el tipo decía, yo tengo acá $3 millones para pagar las indemnizaciones, pero en Clarín se acabaron las asambleas, en Clarín se acabaron los delegados. Y yo les dije, usted es la autoridad de aplicación. Y acá la patronal está diciendo que va a conculcar los derechos constitucionales y sindicales de sus trabajadores. Intervenga, doctor. En otro momento, señor, ahora estamos discutiendo otra cosa. Para los que quedamos afuera se vino la noche. Se vino la noche porque no te dan trabajo. Yo no logré, no que me dieran trabajo, no logré una entrevista de trabajo. Y esa experiencia es la experiencia de muchos compañeros que se dedicaron a hacer lámparas, sandalias, trabajar de sociólogos y no volvieron a insertarse. O sea, el pacto de la Cámara Empresaria con los despidos en Clarín fue durísimo. Para mí, a partir del año 2001, Clarín va mostrando síntomas claros de que pierde el termómetro que desde mi punto de vista constituía su mayor fortaleza, que era esta idea de poder medir muy bien la temperatura, incluso como vanguardia, es decir, incluso segundos o minutos u horas antes de que esa temperatura marque efectivamente. O sea, sabe que está subiendo el mal humor contra un gobierno, entonces comienza a virar su línea editorial contra ese gobierno. Es ese proceso que yo creo que tenía que ver fundamentalmente con que Clarín hacía periodismo, o sea, que tenía periodistas en la calle que medían esa temperatura, que hablaban con los políticos, con los empresarios, con los gremialistas, digamos. Entonces entendía que había cambios de humor social en función de las condiciones que la sociedad percibe que tiene. Mi explicación es que Clarín claramente a partir del año 2000-2001 prioriza su rol como grupo económico muy por encima de su actividad periodística. La crisis de 2001 golpea parejo, digamos, a los medios de comunicación porque estos estaban endeudados en dólares. Es decir que a partir de la ruptura de la convertibilidad del 1 a 1, la deuda que habían contraído los grupos de medios de comunicación de la Argentina es una deuda dolarizada, en muchos casos con acreedores externos. Con lo cual se produce una situación de virtual quiebra, de virtual quebranto de muchas de estas empresas, no solo de Clarín. Entonces, el gobierno de Eduardo Duhalde quiere solidarizarse, digamos, con estas empresas. Primero intenta modificar la ley de quiebras, digamos, a través de un mecanismo que impida que los acreedores externos pudieran tomar efectivamente el control de las compañías locales. La presión del FMI, digamos, que ejercía una influencia decisiva sobre el rumbo económico del presidente provisional Duhalde, impide, digamos, que este salvataje se pueda llevar a cabo en el caso de los medios de comunicación, y el propio gobierno de Duhalde lo que hace es promover una iniciativa en el Congreso, que es una ley que fue conocida como Ley de Bienes Culturales o Ley de Industrias Culturales. También en el ambiente se las llama Ley Clarín, digamos, que es una ley que es sancionada en marzo de 2003 y que es promulgada ya durante la presidencia de Néstor Kirchner, o sea, a partir de mayo del año 2003, y que consiste fundamentalmente en poner un tope a la presencia de capitales extranjeros en las compañías de medios de comunicación de la Argentina. Ese tope es del 30%. Esa ley se conoció el nombre oficial, es Ley de Protección de las Industrias Culturales, pero es conocida extraoficialmente como Ley Clarín porque el mayor beneficiado de esa regulación fue el Grupo Clarín. Y en todo caso, esto nos lleva a una reflexión, ¿no? Y es cómo el Grupo Clarín consiguió obtener ventajas
de parte de acciones políticas del Estado prácticamente a lo largo de toda su historia. Del Estado ha permitido al Grupo Clarín consolidarse como un grupo económico muy potente que a la vez le permitía transformarse en un actor político muy significativo. Bueno, el 17 de diciembre del 2002 es una fecha histórica para la justicia e histórica para Clarín. Es detenida por orden del juez Markevich, Ernestina Herrera de Noble, en la causa donde se investiga la probable apropiación de Marcela y de Felipe. Pero además la orden que da el juez de detenerla no tiene que ver con el delito de la apropiación de Marcela y de Felipe, tiene que ver con lo que él comprueba con el expediente Trucho. Él dice acá hay falsedad ideológica, acá se volcaron datos falsos, se tienen en Ernestina, gran revuelo por supuesto en el diario y gran revuelo en las empresas del grupo que ya eran muchas. Y bueno, lo que uno más se acuerda de ese momento es lo que pasaba en la tele, porque estábamos todos esperando a ver qué decía la tele, a ver qué decía el 13, y el 13 mantuvo, pese a que ya estaba en todos los medios del país y del mundo, la detención de la dueña de Clarín, que había sido a la tarde. En Canal 13 la noticia no se da a conocer sino hasta el final del noticiero. Después, bueno, viene toda la otra historia de cómo se movió Clarín para conseguir en 3 días y monedas la libertad de Ernestina y en pocos meses después el juicio político a Markevich y el congelamiento de la causa durante años hasta el 2008. Y sin dudas ahí comete, si es que fue parte de alguna consulta con sus abogados, comete uno de los, por un lado, errores para ellos, para su estrategia, y para nosotros una clara señal de que valía la pena seguir investigando. Pone en un párrafo de esa carta a miles y miles de lectores los términos: muchas veces he hablado con mis hijos, o sea, Marcela y Felipe, sobre la posibilidad de que ellos y sus padres hayan sido víctimas de la represión de aquellos años. Es decir, ella está admitiendo que pueden ser hijos desaparecidos, y no solo eso, porque no hacía falta decirlo, podría haber dicho la posibilidad de que Marcela y Felipe, mis hijos, sean víctimas del terrorismo Estado o sean hijos desaparecidos, pero sin embargo dice de que ellos y sus padres, los de Marcela y de Felipe, puedan haber sido víctimas. Y esta posibilidad está abierta, fue ella misma la que lo dijo, así que habrá que seguir investigando porque son palabras de Ernestina. Del bastón presidencial al señor presidente de la Nación, doctor don Néstor Carlos Kirchner. Kirchner tenía una política de conciliación con Clarín durante los años en los cuales se sentía débil, y mientras tanto estaba tratando de construir una plataforma propia de apoyo mediática que le permitiera, digamos, tener un respaldo para esas batallas que estaba dando contra estos poderes concentrados. En diciembre de 2004, Néstor Kirchner renueva a Clarín y a Telefe, o sea, a Telefónica, les da 10 años más de explotación. Gratis. Quiero decir, en el marco de lo que la ley establecía, pero también es verdad que la ley le hubiera permitido al gobierno por lo menos controlar si el compromiso original de 1989 que adquirieron los licenciatarios se cumplió o no para renovársela. Eso lleva a la licencia de Canal 13 y de Canal 11 al 2014. Pero muy poco después, en mayo del año 2014,
2005, Néstor Kirchner firma un decreto que congela el cómputo del tiempo de explotación de las licencias para todos los empresarios de medios de comunicación. Eso significa que la licencia de Canal 13 y de Canal 11 se van al 2024. Yo creo que la concentración monopólica mediática en la Argentina, si fue lograda desde la etapa del mismo proceso, con papel prensa, siguiendo por los distintos gobiernos democráticos que hubo, que todos fueron haciendo concesiones en cada momento, porque siempre con la idea que si Clarín te ataca, Clarín te destruye. Una crítica que nos hicieron a nosotros, ¿por qué extendimos a 10 años las licencias de los canales de televisión? Y porque quebraban 3 prácticamente, y ahí se iban a quedar con todo, el monopolio Clarín o como lo quieran llamar. Es discutible, pero no teníamos otra alternativa que, para tratar de que puedan existir otras variantes mediáticas, tratar de extenderlo, porque se quebraban, si no lo extendíamos nadie le refinanciaba la deuda que tenían estos grupos pequeños, más pequeños o menos pequeños. Yo discutí el tema con él y dije, bueno, pero Haddad es peor que Clarín, Manzano es peor que Clarín, Moneta es peor que Clarín. Y él me dijo, sí, pero son débiles, son más débiles. Y yo necesito hoy. Si no, yo hablo, digo un discurso y nadie lo transmite. Yo quedo preso de Clarín, que tiene todo el poder. En ese momento él se manejaba con un pragmatismo, no, el pragmatismo de un dirigente político, que tiene que construir con lo que la realidad le ofrece, con lo que hay establecido. No puede diseñar lo que le gustaría. Tiene que manejarse con lo que hay. Y eso, bueno, no es la forma en la que nos manejamos los intelectuales. Es de ahí la superioridad de los políticos cuando se trata de hacer política. Clarín, a través de Multicanal, compra Cablevisión e inicia un trámite para que se formalice, se autorice desde el Estado esa compra, esa fusión entre Cablevisión y Multicanal. Durante el año 2006 y 2007, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia estudió el caso. Incluso lo estudió largamente, y hay un dictamen que es contundente, porque el dictamen viene a decir así: puntualiza todos los motivos por los cuales esa fusión no debería autorizarse, dado que altera las condiciones de competencia en el mercado de televisión por cable, dado que genera una empresa con una posición dominante que puede significar cuellos de botella para el desarrollo, la innovación de la televisión por cable, que puede abusar de los precios de las tarifas que les cobra a los abonados, lesionando entonces el interés de los mismos, etc. Ahora, el expediente es muy paradójico porque da todos los motivos por los cuales no debería autorizarse la fusión y termina diciendo, por todo eso se autoriza la fusión. Fui presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia al momento en que se aprobaba la fusión, con un dictamen que muestra mi oposición al esquema en que se estuvo aprobando la fusión. Y yo tengo que reconocer que con Néstor en ese momento hubo diferencia de posición, pero al poco tiempo hubo un reconocimiento y creo que debe ser unas pocas veces que públicamente se dijo que se había equivocado. Cuando en los últimos días de su presidencia él autoriza la fusión de los dos cables de Clarín, todavía él no se sentía suficientemente fuerte como para enfrentar a Clarín. Kirchner señala que Mañeto, por una parte, resistía que Cristina Fernández fuera la candidata del Frente para la Victoria en las elecciones de 2007, pero además señala que había una presión muy fuerte para que el gobierno los dejara entrar en el capital accionario de Telecom Argentina. Yo me reuní con el señor Mañeto en varias oportunidades. Me ofrecían, por supuesto, antes de las elecciones del 2008,
en pleno conflicto con el campo, nos ofrecían todo el apoyo mediático si nosotros terciábamos. Es decir, Telecom, ustedes saben que está en una posición monopólica. Entonces tiene que vender una parte a un grupo argentino para poder salir de esa situación monopólica debido a los procesos de inversión que hizo Telefónica en su momento en Telecom. Ese grupo argentino quería ser Clarín. Directamente tenemos que ser nosotros, porque así nosotros con eso estructuramos ya todo definitivo, es decir, más todo lo que tenemos, más el avance tecnológico de estos tiempos, necesitamos Telecom. Es decir, ustedes hagan lobby por nosotros para que Telecom sea del grupo Clarín. El señor Mañeto no me lo puede desmentir, se lo digo ante las cámaras, así me lo dijo. A partir de la ruptura entre Néstor Kirchner y Héctor Mañeto, en teoría, por la cuestión de la participación de Clarín en Telecom Argentina, se produce una ruptura que todavía hoy protagoniza la tapa de todos los diarios. Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios, la patria y sobre los santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidenta de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. El episodio que marca la ruptura definitiva entre Clarín y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es el lockout de las cámaras patronales agropecuarias a partir de marzo del año 2008. Que Clarín presenta como una huelga histórica. Primero la llama huelga, un lockout patronal. Además dice histórica y le da un enorme apoyo. Esta vez no han venido acompañados de tanques. Esta vez han sido acompañados por algunos generales multimediáticos que además de apoyar el lockout al pueblo han hecho lockout a la información, cambiando, tergiversando, mostrando una sola cara. Ahora, lo que Clarín nunca dice es que ellos son socios de los perjudicados por el aumento de las retenciones. Clarín y La Nación no son solo socios en papel prensa, son socios también en Expoagro, que es la mayor posición anual del agronegocio, donde se cierran todos los años negocios por $300 millones. Y además, los principales accionistas de Clarín son al mismo tiempo propietarios agropecuarios y productores agropecuarios. Entonces, están actuando en función de esos intereses, pero actúan políticamente contra un determinado gobierno. Claro, una vez puesto a enfrentarse a un gobierno, era una situación en que el Grupo Clarín nunca había tenido que enfrentar. Siempre había recurrido a la amenaza, pero nunca la había concretado. Por primera vez sí se produce esto durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y yo creo que aquí se revelan dos cuestiones que son sumamente significativas. La primera, que esa amenaza tan temida no se muestra tan verídica, ¿no? Es decir, aquella famosa frase que decía que ningún gobierno resistía 4 tapas de Clarín en contra, bueno, hoy ya nadie la puede sostener, ¿no? Porque tenemos un ejemplo empírico de un gobierno que ha resistido 1.200 tapas de Clarín en contra, ¿no? Yo creo que el conflicto sirve para mostrar ambas caras de la moneda. Por un lado, ¿no?, que ese poder político no era tan decisivo, no quiero decir que no sea importante, pero también que ese poder económico sigue mostrándose muy fuerte y sostenible en el tiempo. Kirchner lo que hace es subir a Clarín al ring. Es decir, Kirchner termina con la ficción de la neutralidad, de la independencia, y toma a Clarín como lo que Clarín es, un actor político con intereses económicos. Y lo señala y lo desnuda y lo plantea abiertamente, con ese estilo tan gracioso que tenía él, ¿no? Esa frase histórica, «Estás nervioso, Clarín», ¿no? Entonces Clarín no tiene más remedio que entrar en el ring. Ahora no sé si les conviene, porque, digamos, Kirchner logró la deslegitimación. Y hoy Clarín se lee de una manera distinta a la que se leía antes. Hoy Clarín se lee con lupa.
Un título de Clarín hoy significa: esta es la parte de la realidad que Clarín quiere iluminar porque le corresponde, o esto es un invento de Clarín, o una interpretación forzada de Clarín de un hecho de la realidad. Hoy se lee así. Nosotros en el 2008 nos enteramos por los compañeros de la redacción que había un jefe de política que había dicho: muchachos, estamos en guerra y esta vez va en serio. Clarín había declarado la guerra y esa guerra significaba matar. Bueno, este material que se llama Las claves, la estrategia oficial contra los medios, que es un manual de Clarín para su batalla y su combate contra el gobierno, y lo que demuestra es que si alguien creía o si alguien dudaba de que Clarín en esto estaba jugando como medio de comunicación y como medio periodístico, esta es la mejor prueba de que esto es una herramienta de un grupo político. Ahora, ¿es insólito en la Argentina que un medio se erija como principal interlocutor opositor a un gobierno? No. ¿Es la primera vez que ocurre? No. Pero que esto lo haga un grupo de medios como Clarín, que tiene, digamos, poder de fuego, digamos, tanto en diario como en tele, como en internet, ¿no? Como en televisión por cable, como señales de noticias, etcétera, ya cambia un poco la ecuación. El Congreso va a debatir este año el proyecto de ley de medios audiovisuales que sustituye a la vieja ley de la dictadura. Porque de lo que se trata es que hoy estamos votando y sancionando una ley que es fundamentalmente una ley antimonopólica. Decía Scalabrini: todo lo que no se legisla explícita y taxativamente a favor del más débil queda implícitamente legislado a favor del más fuerte. Silencio, compañeros. Silencio, van a votar. Votando, por favor. Resultan 44 votos afirmativos, 24 negativos. Se sanciona en el año 2009 la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tiene, desde mi perspectiva, una gran cantidad de beneficios que van mucho más allá de la pelea gobierno-Clarín. El artículo más famoso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es el 161, que establece que los operadores de radio y de televisión que superen el límite de concentración que la ley establece tienen que adecuarse en el plazo de un año a ese límite. Y Clarín, claramente, lo supera con creces, tiene que adecuarse, tiene un plazo de un año para adecuarse. Cuando sale la ley, al poco tiempo, en el 7 de diciembre del 2009, Clarín presenta, como Grupo Clarín Sociedad Anónima, presenta una medida cautelar requiriendo que no se le aplique la 161. Información de último momento, decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Lo que acaba de hacer la Corte es precisar el plazo de vigencia de una medida cautelar interpuesta por el Grupo Clarín, que había suspendido el artículo 161 de la Ley de Medios. Fue una decisión absolutamente unánime de la Corte y lo que hace es posponer la medida cautelar, es decir, darle vigencia hasta el 7 de diciembre del 2012. La Corte determina 3 aspectos fundamentales. El plazo se empieza a contar, dice la Corte, desde diciembre de 2009 hasta diciembre de 2012. La segunda cosa muy relevante que dice la Corte es: esto no es un tema de libertad de expresión y tampoco está ni demostrado ni alegado suficientemente, ni surge de la ley que la desinversión afecte por sí misma la libertad de expresión. La Corte Suprema de Justicia declaró la constitucionalidad de la Ley de Medios. La Ley de Medios es constitucional.